Bueno, gracias por el espacio. Saludamos a la teleaudiencia del 6. Bueno, yo siento que ese reajuste al salario mínimo realmente no vino a resolver o a minimizar el impacto de la canasta básica, de los costos de salud, vivienda, organización, muchas cosas que los trabajadores necesitan, recreación, vestuario, con un 5%, 6, 7%, si tomamos en cuenta que el salario mínimo es bajo. Imagine que los salarios mínimos en Honduras están en un promedio de 10.000, 11.000 lempiras. Si usted su aumento es de 5%, significa que su aumento es de 500 lempiras. Esos 500 lempiras, usted los lleva al mercado, no sabe dónde, en qué los compró. En tal sentido, el poder de compra de la población, de los trabajadores, sigue siendo muy difícil porque realmente los salarios mínimos se quedan muy por debajo de lo que cuesta la canasta básica. Y eso es lo que estamos diciendo, y los trabajadores no solo necesitan comer. Y por otro lado, esa canasta básica que nos están vendiendo, la idea que es barata, una canasta básica que según estudios está en 12.000 y fracción de lempiras. Y si el salario mínimo se queda en 11, hay un déficit entonces. No ajusta ni para la canasta básica. Entonces, sí hay un problema porque realmente los aumentos del salario mínimo no están resolviendo el problema de la clase trabajadora del país. El problema que también hemos dicho es que el salario mínimo va dirigido a los trabajadores que no están organizados. Porque los trabajadores que están organizados tienen sus contratos colectivos, están muy por encima del salario mínimo. Entonces, cuando se negocia el salario mínimo, no hay ninguna presión de los trabajadores. Porque el trabajador que no está organizado solo pregunta, ¿y cuánto va a ser el aumento? Pero no hay ninguna acción que haga pensar al gobierno y que haga pensar a la empresa privada. Entonces, dan lo que quieren. A rato se ajustan a la inflación, que les digo que era del 5.19%. Es lo único que se hace. Pero después pensar que un salario mínimo va a estar por lo menos a la par de la canasta básica, se ve difícil. Acuérdese que la propuesta de la empresa privada, cuando las primeras reuniones fue del 3%. A veces he visto un aumento del 3% del salario mínimo, 300 lempiras mensuales. Entonces, son irrisorios esos aumentos y realmente los trabajadores deben de organizarse. Si no nos organizamos, aquí vamos a seguir hablando de salario mínimo y el salario mínimo que no ajusta ni para comer. Acuérdense que las negociaciones de salario mínimo se hacen a través de las 3 centrales obreras y puede ser que la CUT tenga algún planteamiento, pero esa tiene que abrazarlo las otras centrales y si no lo abrazan las otras centrales, tenemos un problema. Entonces, ahí es donde tenemos los problemas de los trabajadores, que no nos ponemos de acuerdo ni para nuestros propios intereses. Entonces, los ven esas debilidades, bueno, pero solo es la CUT. El resto pues está de acuerdo o no se quiere meter a problemas. Y lo otro es lo que le decía, si los trabajadores estuvieran organizados, esos empujarían a las organizaciones, porque son afiliadas a esas organizaciones. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a seguir negociando salarios mínimos del 5%. Pero como son trabajadores que están desorganizados, los empresarios hacen lo que quieren, incluso ese aumento del 5%, hay algunos empresarios que ni se lo aplican a los trabajadores, porque el desempleo es enorme. Entonces les dicen, no, firmame por el salario mínimo, pero no te voy a pagar tanto. Una mala práctica, tal vez no todos los empresarios, pero algunos lo hacen. Y para legalizar que están pagando salario mínimo, el trabajador les firma. Dice el trabajador, bueno, algo que gane, porque no hay empleo. Entonces, se aprovechan del desempleo y pagan realmente lo que quieren. El otro problema es que el Ministerio de Trabajo no tiene capacidad para tutelar los derechos de los trabajadores, de inspeccionar todas las empresas, a ver si están cumpliendo con esos mínimos aumentos que se hacen al salario. Eso es otra dificultad porque no tiene la logística, no tiene el personal, no tiene absolutamente casi nada para estar monitoreando realmente si las empresas están cumpliendo con los ajustes al salario mínimo.